ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Bueno, contentas de verlas, aunque sea por los cuadraditos, ¿no? Ahora nos vemos por los cuadraditos, pero gracias a Dios que podemos igual reunirnos y juntarnos para seguir manteniendo este vínculo de oración que nos hace bien a todas, ¿no es cierto? Acá entre nosotros todo es alegría, todo es compartir, todo es cerrar nuestros ojos, como hicieron las hermanas, y orar por cada una de las necesidades que Dios nos pide que oremos. Afuera, hermanas, todo es caos, como decían nuestras hermanas, todo es tristeza. Lamentablemente es un tiempo difícil para el mundo entero, no solamente para la Argentina. Pero bueno, en este momento el Señor nos ha puesto como luz, como faro, para seguir anunciando este mensaje del Evangelio bendito que un día llegó a nuestras vidas. Y no podemos callarnos, ¿no es cierto? Y yo le decía a Viviana que en esta tarde me gustaría compartir, no traerles un mensaje, compartir juntas una palabra que nos va a hacer muy bien a todas, que es la palabra esperanza, ¿eh? Esperanza. Y la Biblia tiene tantos pasajes que hablan de esa palabra, esperanza, y tantos siervos y siervas de Dios que se aferraron a esa palabra para cumplir el propósito que Dios tenía en sus vidas, tener esperanza. Y me apoyé en el texto tan lindo que estaba en el cartelito que Viviana había subido, que está en Tito 2:13. Después de muchos textos, me encantó ese que es cortito, pero tiene un significado muy amplio. Tito 2:13. Me parece que ahí está resumida mucha de la parte de la esperanza de nuestra vida. Porque dice Tito, que era un colaborador del apóstol Pablo, que era un siervo que Pablo había puesto en un lugar donde había un poco de desorden en las iglesias, y Pablo lo pone para corregir todos esos errores, para mostrar cómo es la vida en Cristo, cómo debe ser la vida en Cristo. Y es una carta muy cortita, pero tiene mucha verdad, para leerla en nuestras casas, para meditarla, para aplicarla a nuestra vida. Tiene muchas verdades, cosas que hoy en día, hermanas, también se necesitan. Y después de todas las cosas que Tito pide, que Pablo le dice, por esta causa te dejé, para que corrijas lo deficiente, para que establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, que seamos irreprensibles, le pide Pablo a Tito, que no seamos mentirosos, que seamos personas puras para trabajar para Dios. Y en el versículo 13 del capítulo 2 le dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La voy a leer otra vez, hermanas. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y lo quise aplicar para mi vida en esta tarde también y traérselos a ustedes, ¿no? Porque es hermoso, como dice, aguardando la esperanza. Ahora, hermana, yo cuando pensaba en este texto pensaba, ¿cómo le podemos hablar a este mundo que está tan aferrado a las cosas que están pasando que tengan esperanza? Que aguarden, que tengan esperanza. ¿Eh?
Cuando vamos a hacer un trámite o vamos a una cita médica, nos dicen, aguarde, espere, el médico ya va a venir. Vamos a comprar remedios, tienes que esperar que los traigan. Estamos acostumbrados a escuchar esa palabra, aguarden, esperen. Pero en este momento la esperanza, hermanas, en la vida del mundo está muy destruida. Y yo pienso que es un momento para nosotras dar esperanza. Yo pensaba en esta palabra tan hermosa para aplicarla a nuestra vida, y yo digo, ¿cómo esperamos la venida del Señor Jesús? Escuchamos por los videos y por lo que las hermanas dicen. Yo cada día cuando me levanto, veo los mensajes en mi celular, miro la página que tenemos con las hermanas de Zona Sur, y me deleito viendo los saludos, los pasajes que las hermanas ponen para animarnos, para sostenernos, y eso realmente me da mucha esperanza para esperar al Señor Jesús. Pero ¿cómo le digo a este mundo dolorido, enfermo y destruido, que Satanás se ha propuesto de alguna manera amargar la vida a tantas personas, como escuchábamos en la oración, llevando a sus seres queridos que tengan esperanza? La esperanza es hermosa cuando la guardamos con felicidad, ¿no es cierto? Yo pensaba para mí misma, lo digo, ese tiempo cuando ponemos la fecha a nuestra boda, ¿no es cierto? ¿Cómo esperamos la boda? ¿Cómo esperamos ese día para formar nuestro matrimonio, nuestro hogar? Con cuánta alegría, ¿no es cierto? Elegimos las cosas, compramos todo minuciosamente, calculamos cada detalle. Es un día especial para la novia, porque el esposo la espera y la quiere ver hermosa. Así como Cristo se va a llevar a su iglesia, la quiere ver hermosa, sin arrugas ni cosa semejante, dice la palabra de Dios. Así nosotras esperamos el día de nuestra boda. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Pasaron más de 50 años, pero me acuerdo como si fuera hoy. Las cosas, aunque lo mío fue todo muy sencillo y muy simple, me acuerdo como si fuera hoy, porque esa esperanza era única para mí y la mantengo hasta el día de hoy, como seguramente todas ustedes recordarán ese día tan precioso. Cuando esperamos a nuestros hijos, ¿cómo los esperamos? ¿Con qué esperanza, no es cierto? ¿Con cuánta alegría? Queremos ver las caritas, queremos escucharlos. Es un momento único en nuestra vida, es una esperanza única en nuestra vida. Pero este momento, el mundo está turbado, hermanas, está turbado. Pero nosotras sabemos que el Señor es nuestra esperanza. El salmista dice, ahora, Señor, ¿qué esperé? Mi esperanza está en ti. Otra vez dice, porque tú, oh Señor, eres mi esperanza. En otra parte dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otra parte dice, Cristo es la esperanza de gloria. Y en Tito hemos leído la esperanza de la vida eterna, bienaventurada y gloriosa. No quiero hacerlas buscar todos los pasajes por amor al tiempo, pero yo quisiera que en esta tarde se apoyen en este versículo de Tito tan hermoso, que a mí me encantó descubrirlo y aplicarlo para mi vida. Aguardar la esperanza, dice bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro Señor. ¿Saben lo que será ese día, hermanas? ¿Piensan ustedes que aunque estamos luchando en este mundo y hay tantas dificultades para atravesar, en todas las iglesias habemos perdido un hermano, un ser querido? El domingo partió el papá de una chica de la iglesia también, un hombre joven de 68 años, no tenía nada, no tenía enfermedad de base, se enfermó para morir. Cuánto dolor, ¿no es cierto? Cuánto cuesta aceptar ese propósito de Dios para la vida. Pero una hermana oró y dijo, Dios tiene un propósito con todo esto. Y nosotras tenemos que pedirle a Dios que nos diga cuál es su propósito para nuestras vidas primero, para poder mostrarle al mundo la esperanza gloriosa y bienaventurada que tenemos en Cristo Jesús. Pero saben, hermanas, hay muchos hermanos también, siervos y siervas de Dios, que vivieron antes que nosotros y quizás no tuvieron esta pandemia,
pero tuvieron que luchar en el nombre de Dios para proclamar su nombre y mostrárselo en medio de grandes dificultades. Y miren, desde el principio de la Biblia escuchamos a Dios llamando a los seres humanos, diciéndoles ven, ven. Esa palabra cortita ven, de apenas 3 palabritas, ven con B corta, está en todas las páginas de la Biblia, en todas. Hasta el Apocalipsis, hasta el Apocalipsis. El Señor dice, vengan a mí, vengan. Y una hermana también oraba, yo escuché mucho las oraciones, que es un deleite para el corazón, y una hermana decía, ¿cómo le cuesta a la gente entender? Que vengan al Señor, que se conviertan de sus caminos, que vengan al Señor, para que puedan descubrir una vida nueva al lado de Dios. Y yo me fui, hermanas, a las primeras páginas del libro de Génesis, y ustedes quizás ya saben de qué voy a hablar, ¿no? Y me acordaba de Noé. Noé en el capítulo 7 y 8 de la Biblia, cuando recién la Biblia comienza, es invitado por Dios a proclamar el Evangelio en otra pandemia. Noé también atravesó una pandemia, la pandemia de la incredulidad, la pandemia del desorden, la pandemia de un mundo que se burlaba de Dios. Pero saben, hermanas, tenemos que estar firmes, porque siempre el Señor nos va a elegir para ser su voz y para ser sus ojos. Entonces, en ese momento de desastre de la humanidad, cuando recién comienza la palabra de Dios, dice que Dios lo ve a Noé como un varón justo. Qué hermoso, ¿no? Dios ve a Noé como un varón justo y lo llama. ¿Y qué le dice? No, acá tengo, sí. Dice, acá está cuando lo llama. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Una generación perversa y maligna. Ahí estaba Noé, luchando con su pandemia, y Dios lo llama. Y tantas veces lo leí, ¿no? Pero no sé si será porque ahora pensando en lo que nos toca vivir, que también hay mucha incredulidad, que la gente dice que es todo injusto lo que está pasando, me acordé de Noé. Dios lo llama porque dice que es un varón justo, y lo llama para algo increíble, hacer un barco, hacer un arca, un barco gigante. Dios le da las medidas, la calidad de la madera, cómo lo tiene que hacer. ¿Y por qué? Le pregunta Noé, porque va a haber un diluvio sobre la tierra, va a llover muchísimo y toda la generación se va a perder. Yo quiero que tú y tu familia se salven, porque eres un varón justo delante de mis ojos. ¿Y saben lo que me gusta, hermanas queridas de Noé? Que él no cuestiona nada, no discute nada con Dios. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque nunca había llovido, no había océanos, no había arroyos, ni siquiera había charcos de agua. Pero la palabra de Dios era tan importante para este siervo justo que Noé agacha la cabeza. Después de predicar 100 años el arrepentimiento, 100 años predicando el arrepentimiento, miren hermanas, si yo quizás me canso a lo mejor por invitar a alguien a las reuniones, que te dice que va a venir, después no viene, Noé estuvo 100 años predicando la palabra de Dios. Agachó la cabeza, confió en Dios, alimentó esa esperanza gloriosa, esa palabra esperanza que nos mantiene a todas vivas, y construyó el arca. Y mientras la construía, invitaba, predicaba y llamaba, pero la gente se burlaba de él. Solo obedeció su familia y sus hijos nada más. La gente se burlaba de él. Yo pensaba, Noé habrá tenido que derribar árboles para preparar madera para hacer el arca. Habrá tenido que contratar personas para que lo ayuden en la construcción. ¿Cuántos clavos habrá clavado Noé
con los que le ayudaron. Y seguía escuchando las burlas, seguía escuchando las burlas. Como quizás alguna vez te ha pasado, o nos pasa, hermanas. Sabemos cómo cuesta, ¿no es cierto? A veces las personas vienen, están un tiempo, después se alejan, pero Noé siguió construyendo el arca y siguió escuchando las burlas, pero siguió obedeciendo a Dios. Siguió alimentando esa esperanza de vida que Dios le había dado. Pero llegó un momento en que el arca se terminó. Y yo pensaba para mí, ¿cómo habrá sido esa última vez cuando Noé sube la rampa? Sube la rampa porque el arca tenía un piso arriba, un piso abajo, y se dispone a cerrar la puerta. Y afuera burlándose todos. Pero una vez que se cerró la puerta, empezaron las goteras, empezaron los chaparrones, empezó a llover con más fuerza, con tanta fuerza que el arca se comenzó a elevar del piso de la tierra. Y ahí la gente se dio cuenta que Noé tenía razón. Como pasan estos días, hermanas. Ahí la gente comenzó a golpear las puertas. Una sola puerta había y una sola ventana. Noé, ábrenos, perdónanos, perdona, pero no. El tiempo se terminó. Noé no podía abrir la puerta, era el mandato que Dios le había dado. Cuando la puerta se cierra, hermanas queridas, cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. La puerta se cerró. Afuera se escuchaban los gritos desgarradores de los que se ahogaban, pero Noé ya no pudo hacer nada. Después de 100 años de predicar la palabra de Dios, llegó el momento que Dios no escuchó más nada. Y aunque esto es tan antiguo, ¿no es cierto? Y a veces, como en el libro de Jonás, lo cantan los chicos en la escuelita dominical, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Es una realidad de la palabra, es una realidad de la vida. Y es lo que está pasando, hermanas, también. Uno escucha, como decía la hermana en la oración, tantas injusticias. Miren, ha crecido tanto, 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 hermanas queridas, los femicidios, las mujeres golpeadas. Por todos lados vemos esos casos. Es como que ya la sociedad se desentendió de eso, como que no pueden hacer nada por las mujeres golpeadas, por los niños maltratados, por los migrantes que piden ayuda y auxilio en otros países, y algunos mueren ahogados antes de llegar. El otro día muchas habremos visto en la televisión un niñito de 8 meses, creo que tenía, aferrado a un salvavidas. Una persona lo recogió para salvarlo. Son cosas que duelen en el corazón, pero pocas veces vemos a la gente clamar a Dios, pedir perdón al Dios de los cielos. O sea, estamos como en ese tiempo de Noé. Mucho no ha cambiado la historia, porque el ser humano, como dijo Dios en su palabra, es inclinado al mal. Es inclinado al mal, hermana. No quiere ver las cosas buenas que Dios nos ha dado. Las hermanas oraban por el vestido, por la comida, por todo lo que tenemos. Y cada día nos sentamos a dar gracias en la mesa y decimos gracias por la comida, Señor. Gracias por todo lo que tenemos. Pero la gente no se acuerda de agradecer. Se acuerda de discutir. Hay discusiones que llevan a la muerte. En la calle no podés decir nada porque la gente está hiriente, está agresiva. Hay agresividad, los niños sufren mucho por todo eso. Yo tengo a mis hijas que son maestras y me cuentan a veces, los niños no tienen ayuda en sus hogares, no todos, gracias al Señor, pero muchos no tienen ayuda en sus hogares para sostenerse en este tiempo en que las clases son virtuales. Lo vemos en la iglesia, en la tarea que tiene la iglesia con la fundación de ayudar a los niños en situación de riesgo. Muchas veces vienen pidiendo zapatillitas. Ayer pedían un celular para poder hacer las tareas, y una hermana le proveyó de un celular a un niño que sabíamos que lo necesitaba y que lo iba a valorar. Pero como en los tiempos de Noé, hermanas queridas,
mucha gente se burla de la palabra de Dios. Miren, viene a mi mente una cosa personal que les quiero compartir. Y lo digo para la gloria de Dios, no para hablar de mí. Cuando mis hijos varones estaban de novios, mi esposo tiene 4 hermanos, pero ellos nunca quisieron llegar al conocimiento de la verdad. Nunca quisieron cambiar su vida, si bien no son malas personas, no quisieron seguir al Señor. Y ellos le decían a mi esposo, vos tenés 2 hijos varones, tenés que dejarlos que se hagan hombres, que salgan a la calle, que salgan al mundo, que aprendan a vivir, que conozcan mujeres. Y yo doy fe que mis hijos nunca durmieron fuera de mi hogar. Para ellos era una pérdida de tiempo, que tengan una novia cristiana, que la puedan visitar en el hogar junto con sus papás. Era una pérdida de tiempo. Hermana, los años fueron pasando y lamentablemente con dolor tengo que decir que muchos de mis sobrinos terminaron mal su vida de matrimonio. ¿Por qué? No porque seamos mejores nosotros, ni mis hijos, ni mejores padres, porque uno les enseñó la conducta de la palabra de Dios, que es la única verdad y es la única esperanza. Como ahora ellos le tienen que enseñar a sus hijos, pero que ahora les toca a ellos estar en esa etapa de guiarlos para elegir una buena compañera en los caminos del Señor. Pero ellos se burlaban de nosotros, todo el día en la iglesia, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a aprender? Se burlaban. Nosotros tenemos que hacer como Noé, agachar nuestra cabeza y esperar, como leímos en Tito, la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Dios, que algún día nos va a venir a buscar. Y hermanas, miren cómo está todo, como las hermanas oraban, cómo está todo, el escenario, el Señor Jesús viene pronto. Y esa palabra ven, como le dijo a Noé, ve y entra en el arca, está latente en toda la Biblia. Es para ti, para mí, querida hermana. No importa la pandemia, no importa lo que está pasando, tienes que seguir siendo luz y faro en este tiempo. El hermano que nos daba el mensaje el martes, el hermano Germán, nos decía, tenemos que predicar aún con la adversidad, porque nuestro adversario es el diablo. Ese es nuestro adversario, que está como león rugiente buscando a quién devorar. Ahora tenemos este tiempo que es un tiempo de dolor. Lo pasamos en las iglesias, hermanas queridas. Lo pasamos en el barrio. Lo pasamos en las familias. Pero tú y yo tenemos que ser una luz encendida. Nuestra sal no tiene que estar guardada en la nevera, en la heladera. Nuestra sal tiene que estar activa para que el Señor nos utilice. ¿Se dan cuenta? Quiero llevarlas, miren, había muchos siervos y siervas de Dios trabajando para Él en tiempos de pandemias, de otras pandemias, pero el tiempo nos corre, ¿no es cierto? Y todos no podemos buscar. Buscando otra cosa que les voy a compartir ahora, me acordaba que en el Evangelio de Juan hay un ciego. En el capítulo 9 de Juan, no lo busquen por amor al tiempo, hay un ciego. No tiene nombre, le dicen el ciego, porque en ese tiempo era muy grave la discriminación, ¿no es cierto? El ciego. Pero el Señor Jesús, en sus caminatas por la tierra, lo vio a este ciego. ¿Tienes algún versículo solo para leer del ciego? Tengo a mi hija acá conmigo. Capítulo 9. Le preguntaron a Jesús por qué nació ciego este hombre, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y él le dijo, no fue por sus pecados ni tampoco por lo de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Hasta ahí nomás. Fíjense, la gente empezó a cuestionar por qué era ciego. ¿Quién habían pecado, él o los padres? Porque a veces los seres humanos somos así, hermanas queridas. Cuestionamos los problemas de la gente. Pero el Señor Jesús, lleno de misericordia y de bondad, vio que era ciego. ¿Y qué hizo para darle la vista? Hizo barro, escupió en tierra, hizo barro, le puso barro en los ojos.
Qué cosa fea el barro, ¿no es cierto? Es algo que todas desechamos, el barro. No nos gusta el barro. No nos gusta el barro. Queremos limpiar enseguida, sacar el barro. Pero el Señor Jesús usó el barro. El pueblo cuestionaba, pero él usó el barro y le untó los ojos con barro. Lo mandó lavarse a un estanque que se llama Siloé. El estanque quiere decir enviado, Siloé quiere decir enviado. El ciego se lavó los ojos. Cuando volvió, veía. Y la gente no le creía, no le creían. ¿Quién te dio la vista? No creían en los milagros del Señor Jesús, hermanas queridas, como en el día de hoy, como en el día de hoy. Es un milagro que la gente cambie su corazón de piedra por un corazón de carne. Es un milagro que las personas abran su corazón a Cristo. A la iglesia a veces vienen personas turbadas, que han probado tantas cosas. Solamente en Dios le decimos, vas a encontrar el camino a tu problema. Le preguntaban, ¿quién es? ¿Cómo se llama? El ciego nunca lo había visto, el Señor Jesús. Pero él dijo la verdad de su corazón. No sé, lo que sí sé, que era ciego, pero ahora veo. Eso tengo que decirle yo a las personas. Me preguntarán muchas cosas. Quizás no todas puedo contestar con sabiduría, pero le puedo decir, no sé. Cuando yo no tenía a Cristo, mi vida era un desastre. Pero Cristo vino a mi corazón, abrió mi vida, abrió mi corazón. Y hoy mi vida es nueva, es distinta. Y puedo proclamar a otro el mensaje del Evangelio. Y sabes, hermana querida, Dios puede hacer un milagro con tu esperanza. Porque a lo mejor me vas a decir, pero esperanza en estos tiempos de crisis. Sabes, mire, quiero leer, ya llegando al final del mensaje, una cosa en Jeremías. Te quiero leer algo en Jeremías, mira. Otro profeta que le tocó predicar en pandemia, en un tiempo difícil. Y no vamos a leer todo, ¿no es cierto? Porque el libro de Jeremías tiene muchos pasajes y es tan hermoso, tan hermoso. Pero miren lo que le dice Dios a Jeremías en el capítulo 17 y el versículo 19. Así me ha dicho Jehová, ve, otra vez la palabra ve. ¿Se dan cuenta? Como le dijo a Noé, ven, entra en el arca para salvarte tú y tu familia. Dios le dice a Jeremías, ve, y miren lo que le dice Dios, ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, como te diría a ti y a mí, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida, de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Le dice, no saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Santificad el día de reposo, santificad el nombre de Dios. Le dice a Jeremías que se pongan las puertas de la ciudad y que predique el nombre de Dios. Pero miren lo que dice el verso 23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído. ¿Qué hicieron? Sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿Les parece muy distinto el tiempo de Jeremías, el tiempo de Noé, a este tiempo? Yo diría que no hay mucha diferencia, hermanas. El ser humano es duro de servir. Es duro de servir. Por eso Dios le dice a Jeremías, ponte a la puerta, en las puertas proclama el nombre de Dios. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Pero miren, me encanta lo que dice el verso 24. No obstante, miren cómo es nuestro Dios. Si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Verso 25, entrarán por las puertas de esta ciudad, en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre.
Hay esperanza, aún en tiempos de crisis, porque acá dice que ellos no lo oyeron, no se inclinaron, pero en el 25 Dios le dice que si obedecen su voz, se sentarán en esta ciudad y será habitada para siempre. Y dice en el verso 13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Miren lo que dice Jeremías, oh Jehová, esperanza de Israel. Sigue siendo nuestra esperanza, Dios, hermanas queridas. En los tiempos de Noé, en los tiempos de Jeremías. Tendríamos mucho para compartir esta tarde la palabra esperanza. Tendríamos que hablar de Ana, cómo esperó a su querido Samuel. ¿Cuánto le costó a Ana? Lágrimas, lágrimas. Pero ella también tuvo que luchar con gente que se burlaba de ella. Porque el no poder tener hijos para una mujer en ese tiempo era una carga muy pesada de llevar. Pero Ana esperó en Dios, como Noé, como Jeremías, esperanza de Israel. Ana esperó y Dios le concedió las peticiones de su corazón. Le dio un hijo amado y ella se lo devolvió a Dios otra vez, porque lo llevó al templo. Muchos me han dicho, pero ¿para qué lo pidió si después se lo dio? Porque era para Dios, era para Él, como nuestros hijos. Se los entregamos a Dios, son de Él. Yo estoy en la etapa de ver nacer a mis bisnietos ahora. Mis nietas se van casando y traen los bisnietos. Y sé que van a ser guiados en el camino del Señor. Porque, hermanas, tiempos mejores no creo que podamos ver. El corazón se ha endurecido. El corazón se ha endurecido de los seres humanos. Y Dios nos llama a predicar su palabra, como a Jeremías. Pónganse en las puertas de las ciudades. Digan que Dios es un Dios de esperanza, un Dios de paz, un Dios de amor. Pero muchos ni siquiera quieren levantar la vista y escuchar. Pero Dios nos sigue guiando a nosotras. Ana esperó en su Señor, esperó en su Dios, y Dios le concedió las peticiones de su corazón. Este ciego no conocía a Dios, pero tuvo fe, porque él escuchaba que el Señor Jesús pasaba por ahí, y él le devolvió la vista. Tendríamos tanto para decir, hermanas, pero toda la palabra de Dios es una esperanza bendita, del principio hasta el final. Del principio hasta... Si vamos a Apocalipsis, vamos a leer las cartas. Dios tiene una carta para cada iglesia, y en cada iglesia hay una palabra de esperanza. Y esperamos en Apocalipsis cuando dice, oh Señor Jesús, ven, ven pronto. Esperanza de tus hijos, de tus redimidos, de tus redimidas. Yo las veo a ustedes que saben preparar el Zoom, lo digo para gloria de Dios. ¿Cómo organizan todo para que las hermanas podamos entrar, podamos conectarlos? Dios las bendiga, hermanas, por esa tarea que hacen. La hacen para el Señor, para que cada mes nos podamos seguir viendo y juntándonos. Es un esfuerzo, tienen que preguntar, tienen que prepararse. Cada iglesia, Dios las bendiga por lo que hacen, hermanas, por ese esfuerzo de seguir proclamando la palabra de Dios. Afuera, como dijimos al principio, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, pero adentro de las reuniones tenemos la bendición de estar reunidas en el nombre de Dios. Hermanas queridas, no quiero extenderme más por amor al tiempo, ¿no es cierto? Tenía algunas cosas más escritas, pero quiero que nos quedemos con estos dos ejemplos, el de Noé y el de Jeremías. Predicaron en tiempo de pandemia también, porque la gente cuesta hacerle entender que Dios es el mismo para Noé, para Jeremías, para este tiempo. La gente se enoja con el gobierno, se enoja con la economía, se enoja con el clima, con los enfermeros, con los médicos. Pero miren, cuando hay un incendio, yo doy gracias a Dios, yo estoy unas cuadras de los bomberos acá en Lanús Este, donde vivo, y a veces escucho la sirena de los bomberos,
Y hay un hermano de la iglesia que tiene un hijo bombero. Y digo, gracias a Dios que están los bomberos, que lleguen pronto para apagar ese incendio. Cuando escucho la ambulancia digo, ay Señor, que esa persona pueda llegar pronto para curarse. Me acuerdo cuando mi mamá se descomponía, la tenía que llevar en la ambulancia. Es un momento terrible. Doy gracias por la sirena de los bomberos, por la sirena de la ambulancia. Pero estoy viendo en la palabra de Dios otra sirena, otra trompeta que está para tocar. Es la trompeta de mi Dios, que está anunciando su llegada y su venida. Y quisiera que todos la escuchen, que todas vengan al arrepentimiento, porque sentiría que mi vida sí es más fructífera cuando podemos predicar la palabra de Dios. Ese es el propósito. Creo que Hilda decía, ¿cuál es el propósito, Señor, de todo lo que estamos pasando? Nosotras somos el propósito. ¿Cuál es la sirena que quieres escuchar? Así como te alegras cuando va en socorro de alguna persona, yo escucho que pronto va a venir la sirena de mi Dios, que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y vendrá a buscar a su amada novia, a su amada iglesia. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza. Esperar a nuestro Salvador, como cuando con gozo esperábamos a nuestros hijos nacer. El día de nuestra boda es un día que no es igual a otro. Tengamos esta esperanza bienaventurada, como dice acá Tito, el colaborador de Pablo, bienaventurada y gloriosa para esperar de los cielos a nuestro Salvador, al Señor Jesús. Qué distinto será todo, ¿no, hermanas? Muchos quedarán clamando abajo como le pasó a Noé, preguntándose, ¿qué pasó? Mucha gente ya no está en la tierra porque Dios se la vino a llevar. Y eso nos tiene que sentir que la esperanza está viva y está intacta. Y seguir intercediendo y orando por los que se pierden. Por eso necesitamos estar reunidas, orando unas por las otras, alimentándonos con la palabra, con los mensajitos. Yo me levanto a la mañana y busco enseguida el grupo de mi iglesia es de Perseverar, y el grupo de las hermanas de Zona Sur. Y veo los cantos de Sarita, veo las aplicaciones que nos sube Margarita, hermanas con sabiduría para dar la palabra con esperanza. Hermanas, que Dios las bendiga grandemente y que esta palabra así sencilla, no quise extenderme mucho, sea de aliento para todas en este tiempo que nos toca pasar. Que Dios las bendiga. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, desde ahora y para siempre.